Al ajedrez, como al fútbol, se puede jugar atrás, a la defensiva, cediendo mucho espacio al rival, pero con grandes recursos para un contraataque rápido. Hoy vamos a disfrutar de una joya de ese estilo de juego. Hoy estamos en una de las ciudades más bonitas de Europa, en Lucerna, una de esas ciudades suizas alrededor de un lago que realmente son paradisíacas. Allí se jugó la Olimpiada de Ajedrez de 1982 y hoy estamos en el encuentro Unión Soviética-Checoslovaquia. Y por parte de la Unión Soviética, con blancas, un viejo amigo nuestro, Lev Polugayevsky, quien ya ha estado creo que 3 veces en el Rincón de los Inmortales, 2 como ganador y 1 como perdedor. Y hoy le va a tocar perder frente a un jugador durísimo, de los más duros del circuito de aquella época. Me refiero al checoslovaco Ljubomír Vstáčnik, quien además conseguía resultados tan buenos o en realidad casi mejores con las piezas negras que con las blancas. Antes de entrar en materia, les pido que se fijen especialmente en la estructura de peones de las negras. No es exactamente lo que se conoce como estructura erizo, eso sería si en esta casilla G6, en lugar de haber un caballo, estuviera el peón de G7, eso sería una estructura erizo, pero en fin, es muy parecida. La idea básica es que las negras están muy restringidas de espacio, aunque en esta partida en concreto han iniciado un cierto ataque en el flanco de rey con H5, pero olvídense de momento de aquel peón, que luego ya hablaremos de él. La idea básica que quiero subrayar es que en este tipo de estructuras las negras están restringidas, pero no están mal. Por supuesto, tienen dificultades en cuanto a mover tantas piezas en tan poco espacio, pero no están mal, porque si en un momento dado las negras consiguen romper el centro, abrir el juego en buenas condiciones, entonces estas alegrías que se han tomado las blancas avanzando sus peones del flanco de rey se pueden pagar muy caras, porque si se abre el juego lo que ocurrirá es que el monarca negro va a estar mucho más protegido, mucho mejor protegido que el rey de las blancas. De eso se trata siempre en este tipo de posiciones. Y aquí Polugayevsky, bueno, no debía tener un buen día, yo que sé, habría dormido mal o tal vez pecó de exceso de confianza, aunque no tenía motivos, porque, repito, Vstáčnik era un jugador realmente durísimo, muy difícil de ganar. Digo todo esto para explicar por qué Polugayevsky no jugó digamos, el movimiento sensato. En este tipo de posiciones, una vez que las blancas ya han desplegado casi todas sus piezas, suele ser muy sensato quitar el rey de esta diagonal que va de G1 a A7, porque en muchas variantes puede recibir ahí jaques molestos. Entonces rey H1, rey H2, ese tipo de jugadas suelen ser muy útiles, repito, en esta posición. Polugayevsky, por algún motivo, pensó que en esta posición concreta eso no era necesario y prefirió mejorar su caballo de D2 y llevarlo a F3. Craso error, porque ahora las negras tienen las condiciones necesarias para hacer eso que les decía a ustedes, romper el centro en buenas condiciones y jugar D5. Excelente golpe típico de este tipo de esquemas con las negras. Y aquí Polugayevsky, que insisto no tenía un buen día, comete una segunda imprecisión. Hay mucha diferencia, lo que pasa que eso es fácil decirlo después de haber visto lo que ocurrió en la partida, claro, para mí es fácil decirlo ahora. Tenía 2 jugadas más o menos equivalentes, tomar ese peón con el de C o tomar con el de E. La tercera opción, que sería jugar E5, no produciría ningún problema para las negras, porque después de 5 las negras jugarían caballo E4, y entonces la ruptura central estaría perfectamente justificada y sería gratis. Por tanto, Polugayevsky decide aceptar el reto y toma con el peón C, pero debería haber tomado con el peón E. Ahora van a ver ustedes la diferencia. Él tomó con el peón C, C por D5, y entonces Vstáčnik jugó muy bien
H4, rompiendo también el flanco de rey, no solo el centro, sino también el flanco de rey. Ahora, imaginen ustedes, bueno, y en lugar de imaginarlo, se lo puedo mostrar yo para que les resulte más fácil. Si este peón que está en E4 estuviera en C4, en otras palabras, si las blancas hubieran tomado en D5 con el peón de E4, ahora podrían jugar caballo E5, porque la dama blanca estaría controlando y defendiendo ese caballo en E5. Y eso hubiera dado, hubiera dado como resultado una posición dinámica, más o menos equilibrada, muy aguda, difícil de jugar para ambos bandos. Pero como él tomó con el otro peón, y la posición real de la partida ahora era esta, no tiene ningún sentido ahora jugar caballo E5, porque sencillamente seguiría caballo por E5, F por E5, dama por E5, y las negras estarían magníficamente bien. Por eso, Polugajevski tiene que aceptar este segundo regalo, entre comillas, caballo por H4, caballo por H4, G por H4, y la dama negra penetra en la retaguardia blanca con dama por F4. Antes de seguir, voy a parar un momento para que ustedes durante unos segundos puedan comprobar cómo lo que yo les he dicho al principio es totalmente cierto. Fíjense cómo ahora el rey blanco está mucho menos protegido que el rey negro. Sobre todo el complejo de casillas negras que están cercanas al rey blanco, al rey de Polugajevski, son débiles, y este alfil en B2 está muy lejos del flanco de rey para poder socorrer a su monarca. Además, las negras están amenazando algo muy concreto. Este alfil puede ir a D6 con amenazas realmente muy desagradables, o mejor todavía, dar primero un jaque en C5 y con el rey en H1 entonces jugar alfil D6 amenazando mate en H2. Por eso Polugajevski decide que lo mejor es tomar primero en E6, D por E6, y contra F por E6 jugar E5. Bien, atacando el caballo, cerrando la diagonal, etcétera. Pero, ¿cuál sería su sorpresa cuando, después de alfil C5 jaque, rey H1, Vstasnik no contestó lo que sería normal, es decir, alfil por G2 jaque, rey por G2, por ejemplo, y bueno, las blancas ahí pueden más o menos patalear o llevar el caballo a D5, y entonces también las blancas tienen sus recursos, pero, insisto, ¿cuál sería su sorpresa cuando Vstasnik le juega caballo H5? Un auténtico jugadón, un golpe mortal. No solamente esta jugada es un golpe mortal, sino en combinación con la siguiente, que enseguida van a ver ustedes. La idea de caballo H5 es doble. Por un lado, amenaza el jaque letal en G3. Como ese jaque no se puede defender de una manera racional, pues entonces no hay más remedio que tomar ese caballo de H5. Y ahora vemos la segunda idea. Después de dama por H5, la respuesta elegantísima y letal, insisto, de Vstasnik es dama G3, que amenaza dos mates, no uno sino dos. Amenaza dama por G2 mate y dama por H3 mate. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué no ha jugado dama G3 directamente con la dama blanca en E2 y el caballo todavía en F6? Bueno, porque entonces la dama blanca estaría defendiendo el alfil de G2 y podría taparse en H2 si la dama negra entrase en H3 con jaque, es decir, con la dama blanca en E2, las blancas podrían tomar el alfil en B7 y luego taparse con la dama en H2. Pero ahora están completamente perdidas. No hay realmente defensa razonable alguna. Hay un recurso desesperado, que es el que intentó Polugajevski, que aquí jugó caballo D5. Y Vstasnik, que contrariamente a Polugajevski tenía un día, digamos, de gran creatividad y elegancia, de creatividad elegante, jugó torre por D5,
se amenaza casi todo lo mismo de antes, solo que hay una torre en el medio, pero digamos esa torre es muy móvil. Entonces Polugajevski juega torre F1, a ver si consigue dar jaque perpetuo con dama F7 jaque, etc. Pero ahora Stasznik pone la guinda de esta elegantísima obra de arte y sacrifica su dama en G2, dama por G2, jaque, rey por G2, torre D2, jaque doble, y aquí Polugajevski decidió rendirse, porque si rey G3, que hubiera sido la jugada normal, se sigue jugando, hubiera seguido torre G2 jaque, rey F4, torre F8 jaque, y la única jugada legal sería dama F7 jaque y torre por F7 mate. De modo que, ya lo saben ustedes, al ajedrez, igual que al fútbol, se puede jugar atrás, a la defensiva, pero eso no impide que se pueda al mismo tiempo crear una auténtica obra de arte.